Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Mauricio Bonifacino y formo parte del equipo docente que está llevando adelante el curso de Biología Vegetal. En esta clase voy a introducirlos a la anatomía de los tallos. Muy bien, entonces en esta clase de introducción a la anatomía de los tallos, primeramente voy a definir lo que es un tallo y mostrarles algunos ejemplos de distintos tipos de tallos. Voy a hablar sobre cuál es la estructura interna de los tallos en plantas vasculares, comentando un poco sobre cómo varía la organización interna cuando comparamos los grandes grupos de plantas vasculares. Y por último, me voy a detener con un poco más de detalle en la estructura y el crecimiento de tallos herbáceos y leñosos, retomando un poco el tema que habíamos visto cuando cubrimos el concepto de lo que eran meristemas. Muy bien, capaz que en ningún otro lugar como en un bosque podemos como percibirnos tanto del concepto de lo que es un tallo, porque literalmente cuando estamos adentro de un bosque, como este bosque andino patagónico, estamos literalmente rodeados de tallos, ¿sí? Entonces, primeramente, ¿qué es entonces un tallo? Bueno, un tallo es uno de los tres órganos básicos que tiene una planta y tal vez sea digamos, seguramente sea el primer órgano que se desarrolló en el curso de la evolución, ¿sí? Y es un órgano que a la planta le brinda sostén, ¿sí? Eh, es el órgano en el cual vamos a encontrar otro de los órganos fundamentales que son las hojas, ¿sí? Y otra de las funciones del tallo es que posibilita transporte, ¿sí? En la medida de que las plantas terrestres ya no tienen todos los recursos disponibles en cualquier parte del cuerpo, es necesario realizar transporte principalmente de agua y de fotoasimilados a distintas partes de la planta. Y eso lo realizan justamente los tejidos vasculares, ¿sí? Y como que la vía de transporte o el lugar de ocurrencia de esos tejidos es justamente el tallo. Entonces, el tallo es uno de los tres órganos básicos que tiene una planta y está contribuyendo a darle sostén y posibilitar transporte. Tenemos entonces distintos tipos de tallos. Uno de los tipos de tallos que tenemos son justamente como estos que tenemos aquí en el bosque, los tallos leñosos, que son tallos donde conforme la planta va, digamos, llevando a cabo su desarrollo, hay una acumulación importante de tejido de conducción que llamamos xilema, que es lo que conforma el material este que denominamos madera o leño, ¿sí? De ahí el nombre de tallos leñosos. O sea que en aquellos tallos donde hay una acumulación importante de este tejido de conducción, el xilema, ¿sí? A esos tallos los vamos a denominar tallos leñosos. Eso contrasta bastante con lo que denominamos tallos herbáceos, que son tallos donde el principal tejido que vamos a tener son tejidos usualmente parenquimáticos, ¿sí? Y que usualmente no manifiestan un crecimiento significativo en diámetro. Estos son tallos herbáceos. Vamos a ver que, digamos, algunas plantas, ¿sí? Digamos, ya algo lo vimos en la clase de meristemas, algunas plantas manifiestan un crecimiento en diámetro ulterior al diámetro inicial con el que ellas inician su desarrollo. Y a eso es lo que le llamábamos el producto de la acción del crecimiento secundario. Bueno, el crecimiento secundario, ¿sí? Usualmente va ligado a un incremento en diámetro, pero no siempre. Algunas plantas pueden tener algún tipo de crecimiento secundario que no se manifiesta muy visiblemente en la forma de un incremento en diámetro, aunque sí en la generación de tejidos vasculares que por su naturaleza son de origen secundario. Entonces, dentro de lo que son tallos herbáceos, podemos tener algunos tallos herbáceos de plantas, como estos pastos que estamos viendo en esta imagen, donde no hay una existencia de crecimiento secundario, y otros como este trébol, por ejemplo, que si bien
su desarrollo digamos, se manifiesta como un tallo donde predominan los tejidos parenquimáticos y podríamos decir que es de naturaleza herbácea, bueno, este tipo de tallo puede llegar a tener un desarrollo, digamos, y de hecho lo tiene, un desarrollo secundario a nivel de los tejidos vasculares. ¿Sí? Entonces, como que es importante desligar el concepto de que necesariamente si voy a tener un desarrollo secundario voy a tener una masa leñosa conspicua. Existen casos donde eso no ocurre y uno de esos ejemplos es, por ejemplo, aquí en el caso de los tréboles. ¿Sí? Representado en esta imagen con una de nuestras especies nativas de trébol, el Trifolium polymorphum. Muy bien. Otro tipo de tallos es como el que veíamos en la portada de la presentación, son los tallos suculentos de las cactáceas y algunos otros grupos de plantas, donde bueno, una de las estrategias de esta planta es acumular agua dentro de los tejidos parenquimáticos que van a estar presentes en el tallo. ¿Sí? Otro tipo de tallo muy interesante son los denominados tallos volubles, que son tallos que son los tallos característicos de las plantas que llamamos enredaderas o lianas. Aquí la estrategia de estas plantas no es en generar tallos autoportantes que puedan, con la generación de los tejidos vasculares secundarios, digamos, sostener la masa corporal de la planta, sino que la estrategia está en lograr un desarrollo rápido del tallo y producir algunas estructuras, como son en este caso los arcillos, que funcionan como látigos, que le permiten a estos tallos apoyarse en otros tallos y de esa manera lograr que las plantas que poseen este tipo de tallos logren exponerse a el sol y bueno, desarrollar la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces es una estrategia realmente bastante interesante que la tienen muchas plantas. Una planta muy típica con este tipo de desarrollo es las plantas de la vid, que es esto que tenemos aquí, pero hay muchos otros ejemplos, ¿sí? Algunas plantas ornamentales como las bignoniáceas son muy comunes en estos. Otras plantas como por ejemplo de la familia del zapallo también producen este tipo de tallos volubles. Muy bien, después tenemos algunos tallos que a veces hasta ni siquiera tienen forma de tallo, como son los tallos reservantes, denominados rizomas. Y en el caso particular de este rizoma, que es la papa, ¿sí? Se le denomina tubérculo. Entonces digamos, a veces es común la confusión de considerar a la papa como un órgano que al estar debajo de la tierra se asimila más como lo que podría ser una raíz, pero en estas estructuras, los tubérculos, vemos evidencias muy claras de que efectivamente se trata de un tallo, por más que no tenga una estructura filamentosa y alargada, y que es lo que generalmente asociamos con la estructura de lo que es un tallo. ¿Qué es lo que vemos en estos tallos, que nos dicen que son justamente tallos? Bueno, vemos esas estructuras, esa línea que marca una cicatriz de una hoja, ¿sí? Y el pequeño óvalo ese que me está marcando una réplica del meristema apical del tallo, ¿sí? Que sería el meristema axilar, que va a estar asociado a la hoja. Entonces la existencia de esa cicatriz de hoja y de las yemas axilares me dice de manera inequívoca que esto es un tallo, ya que esas estructuras van a estar únicamente presentes en tallo. Muy bien. Y tal vez en otra estructura de tallo reservante, otro rizoma, donde se aprecia un poco más claramente su naturaleza de tallo, digamos, es el caso del jengibre. Ahí en el jengibre vemos muy claramente demarcadas las cicatrices de las hojas. Estas hojas envuelven totalmente el tallo y dejan una cicatriz circular, que es eso que se ve como una serie de anillos a lo largo del rizoma. Y después tenemos algunas cosas a las que se les dice comúnmente tallos que no lo son, ¿sí? Por ejemplo, el caso de los tallos de apio. Bueno, lo que vemos como, o lo que se le dice tallo de apio, en realidad es una parte de una hoja, ¿sí? Concretamente es el pecíolo de una hoja muy dividida de la familia de la zanahoria, el perejil, el cilantro, bueno, el apio. ¿Sí? Que tienen justamente la característica de ser aromáticas, aparte de tener un pecíolo muy conspicuo que en los estadios iniciales, bueno, puede, digamos,
le es asignado ese nombre de manera incorrecta, ¿sí? Eh, Tallos, digamos, como que uno de los usos más grandes que tenemos desde un punto de vista antropocéntrico de lo que son los tallos es evidentemente la madera como uno de los materiales de construcción, ¿verdad? Eso es el resultado de la acumulación del tejido cinemático, el tejido de conducción del agua y los minerales, en aquellos tallos que tienen un desarrollo secundario manifiesto en la forma de ese crecimiento incremental en diámetro. Entonces, la madera, ¿sí?, o el xilema secundario es definitivamente el componente principal de los tallos leñosos. Muy bien. Otra cosa que está directamente vinculada con lo que son los tallos es el papel. El papel no es otra cosa que el procesamiento de los tallos leñosos, ¿no? Entonces, si volvemos al esquema de la estructura básica de una planta, ¿sí? Bueno, en ella distinguimos los tres órganos básicos, ¿verdad? La raíz, el tallo, que es el objeto de estudio de esta clase, y la hoja, que es el órgano que típicamente se desarrolla asociado al tallo, ¿sí? Todo eso producido a partir del meristema apical del tallo, el tallo y la hoja, que se ubica en la yema apical. Esa yema apical no solo es la responsable de generar el cuerpo del tallo, sino también de generar los primordios de las hojas y dejar réplicas de sí mismo en la forma de yemas axilares. Entonces, esto es un repaso de lo que vimos en la clase ya de meristemas, ¿sí? Pero me parecía importante retomarlo aquí. ¿Cuáles son entonces estos tipos de crecimiento a los que he estado haciendo referencia, ¿verdad? El crecimiento primario y el crecimiento secundario. Bueno, entonces el crecimiento, las plantas, ¿sí?, van a manifestar dos tipos de crecimiento en esencia, ¿sí? Crecimiento primario, ¿sí?, que es el crecimiento que, como les decía, está dado por los meristemas, el meristema apical del tallo, ¿sí? Y ese meristema apical del tallo es el que le va a dar a la planta, le va a permitir a la planta el crecimiento en longitud, ¿sí? Y le va a dar el diámetro básico, ¿sí? Toda planta, cuando inicia su desarrollo, adquiere un tamaño que va en función del número de células que se producen y el tamaño que alcanzan esas células, ¿sí? Y ese tamaño inicial está dado por la acción de justamente el meristema apical del tallo, y eso es lo que denominamos crecimiento primario. Todas las plantas tienen crecimiento primario. Algunas además pueden manifestar lo que denominamos crecimiento secundario. Entonces ese meristema apical del tallo produce, como les decía recién, también las hojas y las yemas axilares, ¿sí? Entonces ahí tenemos la formación de hojas y la formación de las yemas axilares, que son las responsables últimas de formar la ramificación del cuerpo de una planta. Entonces, algunas plantas, como les decía, pueden llegar a tener también desarrollo secundario. Y básicamente que el desarrollo secundario es el incremento en diámetro, ¿sí?, ocasionado por la acción de meristemas laterales. Y ahí el meristema fundamental, a pesar de que hay otros, es el denominado cambium vascular. Muy bien, entonces, si miramos la estructura de un tallo, de una de las plantas más común, de uno de los tipos de plantas más prevalecientes en lo que es digamos, nuestro planeta, que son las espermatofitas, ¿sí? Vamos a ver cómo es que se da la estructura interna del tallo, ¿sí? Entonces, si recuerdan, dentro de lo que es el cuerpo de una planta, la planta tiene una estructura jerárquica, ¿verdad? Está ordenada en órganos. Adentro de los órganos, las células se organizan en distintos tejidos, ¿verdad? ¿Sí? Y esos sistemas de tejidos me van a determinar, digamos, la ocurrencia en determinadas zonas, me van a determinar regiones adentro del cuerpo de una planta. Y estas regiones que les voy a comentar aquí, que reconocemos en la estructura interna de un tallo, son las que visualizamos en el estado de desarrollo primario de una planta. Luego, la estructura interna de la planta, en aquellas plantas que pasan a tener desarrollo secundario, cambia, ¿sí? Entonces, estos esquemas que les voy a mostrar aplican, ¿sí?, salvo que hablemos específicamente de una planta en estado de desarrollo secundario, estos esquemas de las regiones que reconocemos aplican a plantas en estado de desarrollo primario. Entonces,
El sistema dérmico, que recuerden estaba representado por la epidermis, es lo que me conforma lo que yo denomino región dérmica. Que en el caso del tallo va a estar, en realidad la región dérmica, las características de la región dérmica no varían entre los tres órganos principales de la planta, que básicamente consiste en una capa de células que recubre totalmente el cuerpo de la planta. Entonces, en el caso del tallo, vamos a tener que la región dérmica es una capa de células, ¿sí?, que está recubriendo el cuerpo del tallo, ¿sí? Luego tenemos el sistema vascular, ¿sí?, que ya les digo, en el grupo de las espermatofitas, ¿sí?, mayormente, después vamos a ver que hay algún grupo que tiene alguna característica particular, ¿sí?, podemos entenderlo como que se distribuye en la forma de un cilindro de haces vasculares. Si bien aquí el tejido vascular lo estamos viendo como una serie de círculos, tenemos que pensar que esto que estamos viendo aquí es un corte transversal, ¿verdad? Entonces, imaginen que estos tejidos vasculares corren como varillas a lo largo del tallo. Y es un poco lo que se ve en la imagen central del corte longitudinal de la planta, que ven esas líneas violáceas. Bueno, esos son justamente los distintos elementos del sistema vascular que me conforman los llamados haces vasculares. Entonces, la ubicación de los tejidos vasculares en la forma de ese cilindro vascular me determina que el sistema fundamental ocupe dos regiones. Una que se ubica por fuera del cilindro vascular, comprendida entre el cilindro vascular y la región dérmica, que es lo que llamamos corteza, y otra contenida por dentro del cilindro vascular, que es lo que llamamos médula. Noten el hecho de que corteza, médula, cilindro vascular y región dérmica no son tejidos, sino que son regiones. Estas regiones van a estar compuestas por distintos tipos de tejidos. Vamos a ver que la organización interna justamente de los sistemas de tejidos en los distintos órganos varía, y es lo que nos permite anatómicamente reconocer a los distintos órganos. Bueno, muy bien. Toda esta descripción de las características anatómicas de las plantas que hemos hecho hasta ahora y que continuaremos haciendo por esta y por la próxima clase, digamos, obviamente que está haciendo referencia a un grupo de plantas en particular, y estas son las plantas vasculares. Entonces solamente, digamos, y la razón por la que hacemos eso es porque en el contexto temporal que tenemos en el curso nos vamos a enfocar en el grupo de plantas dominantes en la Tierra, que son justamente las plantas vasculares. Entonces, para recordarles un poco lo que ya vimos, ¿sí?, si nosotros miramos el universo de lo que son las plantas terrestres o las embriofitas, bueno, acuérdense que tenemos cerca de 34.000 briofitas, y luego tenemos los 4 grupos de plantas vasculares, que son licofitas con cerca de 1.000 especies, los helechos con 11.000, las gimnospermas con un poquito más de 1.000 especies, y el enorme grupo de las angiospermas con cerca de 350.000 especies conocidas. Entonces vemos que el grueso de lo que son las plantas terrestres está dominado por el grupo de las angiospermas. Y bueno, si hacemos la división de lo que son plantas vasculares de avasculares, bueno, vemos por qué el enfoque lo ponemos justamente en estas plantas vasculares, y es a la que nos vamos a estar refiriendo, ¿verdad? Mayormente en el resto del curso. Entonces, aquí tenemos el esquema filogenético actual de las embriofitas, donde vemos bien a la izquierda ahí los 3 primeros linajes que derivan en el curso de la evolución de las embriofitas, que son lo que colectivamente denominamos briofitas. Pero luego tenemos todo ese enorme grupo que son las plantas vasculares o traqueofitas, que es a las cuales nos vamos a estar refiriendo concretamente en el resto del curso, ¿sí? Y a su vez, dentro de las plantas vasculares, ¿sí?, reconocemos a el grupo de las angiospermas como el grupo dominante, ¿sí?, ese grupo que les comentaba recién que tiene cerca de 350.000 especies. Tradicionalmente, las angiospermas habían sido divididas en dos grandes grupos, digamos, las monocotiledonias y las dicotiledonias. Grupos que habían sido distinguidos morfológicamente en función de cuántas hojas tenía la planta cuando iniciaba su desarrollo. Monocotiledonias, un solo cotiledón. Cotiledón es el nombre que reciben las primeras hojas que tiene una planta en su desarrollo. Y dicotiledonias porque tenían 2 cotiledones. Bueno, en este esquema ven que tenemos como que 3 nombres, ¿verdad? Las monocotiledonias, eudicotiledonias y el AB, que significa angiospermas basales, que en realidad
no es un grupo natural, es un grado representado por varios grupos, pero vemos aquí que el relacionamiento entre los distintos tipos de angiospermas no era tan simple como la dicotomía planteada originalmente entre monocotiledonias y dicotiledonias. Entonces, en lo que resta de la clase yo me voy a estar haciendo referencia no solo a plantas vasculares, a los distintos tipos de plantas vasculares, pero también cuando mire dentro de angiospermas voy a estar haciendo referencia a eudicotiledonias y las monocotiledonias. El grupo mayoritario de lo que antiguamente se llamaban dicotiledonias quedó comprendido dentro de lo que son eudicotiledonias. Más adelante en el curso les voy a hacer una introducción básica a lo que es la morfología y las características de cada uno de estos grupos de plantas. Muy bien, entonces, una vez aclarado eso, ¿sí? Que un poco, digamos, es la razón por la cual hacemos el énfasis en estos grupos de plantas, bueno, vamos a repasar rápidamente algo que ya vimos cuando vimos los meristemas, que es justamente las características del meristema apical del tallo. Entonces, en este corte longitudinal vemos que el meristema apical del tallo es esa zona de células poco diferenciadas y en activa división que se encuentra justamente en el ápice del tallo. ¿Sí? Eso es lo que llamamos meristema apical del tallo. Ese meristema apical del tallo es el responsable de producir yemas axilares, que son réplicas de sí mismo, primordios foliares y obviamente los meristemas denominados primarios, que son los responsables últimos de formar las células que me van a dar origen a los tejidos, ¿sí? Que me van a conformar ese cuerpo inicial del tallo, ¿verdad? Entonces, el meristema apical del tallo, per se, son células que están prácticamente que siempre en activa división, ¿sí? Y que generan, ¿sí? Una serie de células que continúan dividiéndose, pero ya con un fin bastante más claro en cuanto a qué van a dar lugar. Y eso es lo que denominamos los meristemas primarios. Y uno de los meristemas primarios clásicos es la protodermis, que es lo que está marcado ahí de color celeste. La protodermis es la que me va a dar origen a la epidermis, ¿sí? Que salvo excepciones siempre consiste de una única capa de células que recubre el cuerpo vegetal de una planta en estado de desarrollo primario. Luego, otro de los meristemas primarios es el procambium, ¿sí? Que es el meristema primario encargado de producir los tejidos vasculares. Y el meristema fundamental. ¿Sí? El meristema fundamental es el meristema encargado de producir los tejidos del sistema fundamental. Recuerdan el colénquima, parénquima y esclerénquima. Que en el caso del tallo, ese meristema fundamental va a estar ocupando dos regiones. La interna al cilindro vascular y la externa al cilindro vascular, entre el cilindro vascular y la epidermis. ¿Sí? Noten que la ubicación de estos meristemas primarios me está de alguna manera definiendo cómo es que va a ser la organización interna de los tejidos en el cuerpo del tallo. Entonces, si miramos ahora un corte transversal de tallo, ¿sí? Un tallo herbáceo, bueno, en él vamos a ver las distintas regiones de las que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Sí? Por un lado tenemos, ¿sí? La región dérmica, ¿sí? Que es esa que está marcada ahí con el tejido de la epidermis. Después tenemos la región de la corteza, que es parte del sistema fundamental, que se ubica en la periferia del tallo. Luego tenemos el cilindro vascular, que consiste básicamente que de los tejidos vasculares, ¿sí? Y eso también incluimos ahí algunas regiones de parénquima interfascicular en esa zona. O sea, el parénquima comprendido entre los distintos haces vasculares. Y luego, ¿sí? Una región denominada médula que también forma parte del sistema fundamental. ¿Sí? Entonces acá vemos también algunas de las características que me comienzan a definir lo que es un tallo. Es decir, la presencia de una región parenquimática central formada por tejido parenquimático llamada médula, ¿sí? Y la existencia de una región periférica denominada corteza que está digamos, en pequeña proporción si pensamos en lo que es toda la superficie del corte. ¿Sí? Y eso es importante porque son características que eventualmente nos van a permitir diferenciar un tallo de un órgano que en un corte transversal puede verse a primera vista parecido como es la raíz, pero vamos a ver que hay una
varias características técnicas que nos van a permitir separarlos de manera inequívoca. Muy bien, entonces, si miramos la estructura de lo que sería el tallo de una eudicotiledonia, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? O sea, estamos metidos dentro del gran grupo de angiospermas o plantas con flores, y dentro de las angiospermas estamos mirando en particular el de las eudicotiledonias. De nuevo, el grupo mayoritario de plantas en la Tierra. Entonces, ahí en la margen de la izquierda, ¿sí? Tenemos un corte transversal de un tallo herbáceo, en este caso de una alfalfa, y con el recuadro negro estamos marcando un área que vamos a expandir ahora en una imagen. La flecha que vienen ahí marca la línea que une el centro del tallo con el exterior, pasando a través de la vascular que vamos a observar en mayor dimensión. Entonces aquí vamos a ver algunas de las otras características que definen al tallo, ¿sí? Ya vimos que una de las características es la presencia de médula. Bueno, vamos a ver otras características que definen a lo que es un tallo, ¿sí? Bueno, una de las características que define al tallo es la presencia de xilema y de floema de manera enfrentada. O sea, lo que vamos a notar es que el xilema, si trazamos una línea que va del centro del tallo hacia el exterior que atraviese un haz vascular, usualmente nos vamos a encontrar entonces con el xilema y el floema enfrentados. Eso como primera medida. Luego nos vamos a encontrar con que a nivel de lo que es ese xilema primario, de nuevo el xilema producido por el meristema primario denominado procambium, vamos a encontrar que los elementos vasculares, que son los que ahí se ven de un color algo amarillento, varían en tamaño. Y si prestan atención van a ver que los más pequeños se encuentran hacia el centro en este caso, ¿sí? Y los más grandes hacia el exterior. Cuando los elementos vasculares del xilema primario se están desarrollando, hay algunos elementos que terminan su desarrollo primero y quedan de menor calibre. Esos elementos se denominan elementos del protoxilema. Y hay otros elementos que continúan su desarrollo durante más tiempo y logran alcanzar un calibre mayor. Esos elementos que quedan con mayor tamaño se denominan metaxilema. Entonces, esto es algo que ocurre en todos los tallos, independientemente del grupo de plantas que se trate. Pero vamos a ver que la organización de metaxilema y de protoxilema dentro del cuerpo del tallo, no solo, digamos, dentro del cuerpo de la planta, no solo nos va a permitir reconocer distintos tipos de tallos en distintos tipos de plantas, sino que también nos va a permitir también reconocer, en el caso de los grupos de plantas principales, ¿sí?, las diferencias entre lo que es un tallo y una raíz, por ejemplo. Entonces, aquí vemos que el protoxilema se ubica hacia el centro del órgano, y eso es lo que denominamos protoxilema, ¿sí?, endarco. Más adelante vamos a retomar con el concepto de protoxilema y vamos a ver los distintos tipos de protoxilema que existen. Por ahora vamos a quedarnos con que es la situación más común en los tallos, es decir, la existencia de protoxilema endarco. Entonces, teníamos presencia de médula, una proporción de corteza reducida en función de todo lo que es la superficie del corte. Pueden notarlo en esta imagen que tenemos aquí. Observen cómo el espacio que queda comprendido entre la epidermis y los tejidos vasculares es bastante reducido. Entonces, presencia de médula, corteza reducida, xilema y floema enfrentados y protoxilema endarco me conforman las características principales que me definen al órgano que denominamos tallo. En este tallo en particular, que es un tallo herbáceo, ya comienzan a verse los atisbos de un desarrollo secundario. Esta no va a ser una planta que produzca un leño importante, pero sin embargo, a pesar de tratarse de una planta con tallos herbáceos, vamos a ver en ella desarrollo secundario derivado de la acción de un cambium vascular. Ahí tienen indicado justamente la región donde está el cambium vascular, y una de las características que a ustedes les indica que ahí hay un cambium vascular en acción es que vemos esa zona de células que están bien alineadas. Si ustedes ven células que están bien alineadas en un lugar, es que ahí hubo una acción meristemática que produjo las células en un determinado sentido, ¿sí? Y esa es una indicación clara de que ahí, por ejemplo, tenemos ya un meristema lateral en acción, que es el meristema denominado cambium vascular. Entonces, este tipo de haz vascular, debido a que no limita su crecimiento a lo que le habilitó el meristema primario procambium, sino que empieza a actuar un meristema lateral que le va a permitir a este haz vascular
continuar su crecimiento, se denomina un haz vascular abierto. ¿Abierto por qué? Porque tiene el crecimiento abierto. ¿Sí? En este corte también aprovechamos para ver, por ejemplo, en esa costilla, la presencia del tejido de sostén colénquima. ¿Sí? Ven que por el color con el que está teñido, ¿sí? Que es el mismo con el que están teñidos células parenquimáticas, se evidencian paredes celulares primarias, en este caso desigualmente engrosada y ubicadas en una posición subepidérmica, clara indicación de que se trata de un colénquima. Muy bien, si ahora miramos el tallo de una monocotiledónea, ¿sí? Que es ese otro gran grupo que encontramos dentro de lo que son las angiospermas, vamos a ver cómo es la estructura del tallo y vamos a ver que tiene algunas características bien distintivas de este tallo que acabamos de ver. Las monocotiledonias son realmente un grupo de plantas muy importante. Desde el punto de vista económico, son sin lugar a dudas el grupo número uno, porque dentro de las monocotiledonias está la familia de los pastos, que es la familia del trigo, del arroz, de la cebada, del centeno, del maíz. ¿Sí? Es una familia comercialmente muy importante, como les decía, la número uno. Entonces es un grupo relevante al cual prestarle atención. Entonces, si miramos lo que es el esquema del corte transversal de un tallo de una monocotiledonia, bueno, en este caso es una paja mansa. Una de las cosas que notamos, que es típica en muchos tallos de estas plantas herbáceas del grupo de las monocotiledonias, es la presencia de una médula hueca. Es decir, que hay como un canal hueco en el centro del tallo. Y eso es el resultado de que cuando comienza a desarrollarse la planta, las células que están en la periferia del tallo se desarrollan bastante más, ¿sí?, que las del centro, que no solo que se desarrollan menos, sino que termina de crecer mucho antes. Y eso lleva a que se genere un espacio, ¿sí?, justamente que se denomina médula hueca. Muy bien. Dentro del tallo entonces vamos a reconocer varios haces vasculares de distinto tamaño. Y noten una cosa interesante. A diferencia de lo que ocurría en el tallo de Eudicotiledonias, ¿sí?, donde los haces vasculares se disponían en la forma de un único anillo, aquí en las monocotiledonias los haces vasculares se disponen en más de un anillo. Entonces ven que tenemos haces vasculares de distinto tamaño en distintas posiciones con respecto al centro del tallo. Entonces, esos haces vasculares vemos que están formando como que distintos anillos. ¿Sí? Entonces, la existencia o la disposición de estos haces vasculares en múltiples anillos, en este caso vemos 3 nada más, pero en algunas plantas podemos llegar a tener cientos o miles incluso, como por ejemplo en las palmeras, es una de las características distintivas de este grupo sumamente importante de plantas que denominamos monocotiledonias. Si miramos con un poquito más de detalle el tallo de la monocotiledonia, vemos ahí en los haces vasculares distinguimos al tejido floema, ¿sí?, y al xilema con el metaxilema y el protoxilema. Vemos de nuevo que, al igual que ocurría en las eudicotiledonias, xilema y floema están enfrentados y el protoxilema se ubica hacia el centro del tallo. Este haz vascular, debido a que no va a tener un desarrollo ulterior por acción de cambium vascular, se denomina haz cerrado. Lo que está cerrado es el crecimiento. Una de las características distintivas justamente del grupo de las monocotiledonias es que no presentan un crecimiento en diámetro, ¿sí?, más allá del diámetro que les da el meristema apical, ¿sí?, del tallo, ¿sí? Entonces, las monocotiledonias son grupos que típicamente no van a tener ese tipo de desarrollo. Hay algunas monocotiledonias, notablemente el grupo de las palmeras, por ejemplo, que manifiestan un tipo de desarrollo bastante importante en el tallo, pero eso se considera un crecimiento en diámetro de diferente naturaleza que el que ocurre en la mayoría de las plantas, ¿sí? Cuando veamos ese grupo de plantas voy a comentar algún detalle más sobre cómo es que se da. Una de las otras cosas que vemos aquí en este corte es justamente la presencia de una banda importante de esclerénquima en la superficie del tallo.
Bueno, muy bien. Entonces, ya vimos algunas de las características más distintivas que tienen entonces los tallos de las plantas de dos de los grupos más importantes que existen en la Tierra, que son las monocotiledóneas y las eudicotiledóneas dentro del gran grupo de las angiospermas. ¿Sí? Veamos ahora algunas características que tienen los tipos de tallos en los otros grupos de plantas que existen. Y primeramente quiero mostrarles lo que es una reconstrucción de lo que se cree fue la primer planta o una de las primeras plantas vasculares conocidas. Estamos hablando de algo que se llamó Cooksonia, una planta del periodo devónico, ¿sí? Que se ha datado, donde los fósiles que han permitido esta reconstrucción se han datado de cerca de 430 millones de años. Bueno, en el caso de Cooksonia, estas plantas no tenían raíces, eran básicamente que tallos y no eran muy grandes, apenas unos 5 o 6 centímetros, no mucho más que eso. ¿Sí? Presentaban tallos que se ramificaban dicotómicamente y en el extremo de ellos encontrábamos las estructuras productoras de esporas, ¿verdad? Entonces esto como que es el puntapié inicial para el desarrollo de toda esta enorme diversidad de plantas vasculares que existen en la actualidad. Aquí tienen una imagen de lo que es el fósil a partir del cual se hicieron esas reconstrucciones y bueno, ahí ven justamente el desarrollo dicotómico. ¿Sí? Bueno, digamos, justamente aquí vemos una de las características que constituye una de las principales innovaciones de las plantas vasculares, que fue justamente el hecho de el desarrollo de tejido esporofítico en forma ramificada. ¿Sí? Si ustedes recuerdan de lo que vieron en la clase de briófitas, una de las características de las briófitas es que sus esporofitos no son ramificados. Bueno, en las plantas vasculares, ahí es donde vemos que se genera esa innovación de que el esporofito empieza a estar ramificado, con la ventaja obvia del aumento del número de esporas, ¿verdad? Y la otra característica notable que posibilitó el desarrollo de las plantas vasculares fue justamente el desarrollo de los tejidos vasculares, sin lugar a dudas. Muy bien, entonces, si miramos la organización de los tejidos vasculares, xilema y floema, en la estructura de un tallo, ¿sí? Digamos, vamos a ver que el patrón de distribución de esos tejidos varía, ¿sí? En función de los tipos de plantas y a la forma en la que se organizan los tejidos vasculares se le denomina estela. O sea, la estela son los tejidos vasculares que vamos a encontrar en el tallo. Entonces vamos a ver que hay distintos tipos de estelas según los grupos de plantas que tratemos. Entonces uno de los tipos básicos de estela es lo que llamamos protostela, ¿sí? Que es el tipo de estela presente en los primeros grupos de plantas vasculares y que persiste en la actualidad en uno de los 4 grupos de plantas vasculares que reconocemos, el grupo de las licofitas. Y básicamente, que como pueden ver ahí, consiste en una masa sólida de xilema y floema que ocupa el centro del tallo. Esto que estamos ilustrando aquí son cortes transversales. Bueno, muy bien. El grupo de las licofitas, como vamos a ver, ¿sí? Una de sus características a nivel vegetativo es la presencia de un tipo particular de estructura laminar denominada microfilo. Son un tipo de hoja, ¿sí? Que tiene algunas características peculiares, como vamos a ver. ¿Sí? Conforme se fue dando la evolución de las plantas, ¿sí? Luego el otro grupo importante que tenemos es el grupo de los helechos, ¿sí? Donde hay un desarrollo ulterior, ¿sí? Se cree que en este grupo existió una evolución independiente de órganos laminares, lo que llamamos hoja, bastante más desarrollados que lo que ocurrían en licofitas. Y eso llevó de alguna manera el desarrollo de estas hojas tan más complejas, ¿sí? Más importantes, a que en la medida de que se tuviera que dar la conexión entre los tejidos vasculares de las hojas con el tallo, ¿sí? Eso llevó a que se modificara de algún modo la estructura interna del tallo, particularmente cómo están organizados justamente los tejidos vasculares.
Y eso llevó de alguna manera a que se generara una suerte de espacio que se llenó con tejido parenquimático en el centro del tallo. Es como que imaginen que esa protostela es de alguna manera deformada, ¿sí? Desde un costado, de manera que cuando el tejido vascular que está corriendo a lo largo del tallo tiene que desprenderse del tallo para inervar una hoja, como lo que sería una salida de una autopista, bueno, en ese momento se genera un espacio ahí vacío que es rellenado de alguna manera por los tejidos del sistema fundamental, por los tejidos parenquimáticos. Entonces, a este tipo de distribución del tejido vascular es lo que se le denomina una sifonostela, ¿sí? Noten de nuevo que estamos hablando de estructuras en estado de desarrollo primario, ¿sí? Entonces tenemos que los tejidos vasculares aquí, en el caso de los helechos, el grupo que llamamos polipodiópsida, consisten entonces de una especie de cilindro hueco, ¿sí? Y un cilindro de tejido vascular que tiene en el centro una región medular, ¿sí? Que no la teníamos presente en el caso de las licofitas. Entonces ahí vemos lo que se denomina una traza foliar, que básicamente son los tejidos vasculares que van a inervar la hoja, que en algún momento tienen que empezar a desprenderse de lo que es el tallo, y la laguna foliar, que es el espacio ocupado por tejido parenquimático que queda en esa zona donde no tenemos básicamente que tejido vascular. Y el otro tipo de estela, el tipo de estela más común en las plantas vasculares, ¿sí? Que es la eustela o estela verdadera, que es la que caracteriza al grupo de las espermatofitas, que es el nombre con el que colectivamente nos referimos a angiospermas y gimnospermas, que es básicamente el tipo de organización de tejidos vasculares que les había descrito hasta ahora. Otra de las características que vamos a ver en la que también encontramos algunas diferencias fundamentales entre los principales grupos de plantas vasculares es como había comentado hace un rato, en cómo es que se encuentra distribuido el protoxilema con respecto al metaxilema. Entonces vamos a ver ahora los distintos tipos de protoxilema que ocurren en las plantas vasculares y a qué grupo de plantas justamente caracteriza cada uno de ellos. Entonces, uno de los tipos básicos de distribución de protoxilema es lo que llamamos protoxilema centrarco. Y este tipo de protoxilema es un protoxilema típico de las primeras plantas vasculares, ¿sí? Como puede ser Rhynia. Es un tipo de distribución de protoxilema que no está presente en plantas que estén vivas en la actualidad. O sea, solo lo encontramos en el registro fósil y ya les digo, es característico de las primeras plantas vasculares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reconocer aquí como características distintivas? Bueno, en primer lugar, los tejidos vasculares ocupan una región central y es un conjunto macizo de células. Y los elementos del protoxilema, que les recuerdo son los elementos de menor calibre, van a estar ubicados en el centro. Por eso el nombre de centrarco. Luego tenemos el tipo de protoxilema denominado exarco, que es el característico de las licofitas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, en primera medida, los tejidos vasculares se encuentran formando una masa sólida central y vemos que el protoxilema se ubica hacia la periferia, está hacia afuera. Es lo que denominamos protoxilema exarco. ¿Sí? Luego nos encontramos aquí, ahora estamos viendo una estela, la típica de las espermatofitas, la eustela, donde vamos a reconocer un tipo de protoxilema que llamamos endarco, que es lo que habíamos definido originalmente cuando hablamos de las características del tallo, donde vemos que los tejidos vasculares no están ocupando una masa sólida en el centro, están dispersos en la forma de haces y en cada haz el protoxilema se ubica hacia el centro del órgano. Esto es lo que le llamamos endarco, ¿sí? Noten la diferencia con el centrarco. En el centrarco, si bien el protoxilema también está hacia el centro del órgano, todo el tejido vascular está ocupando una masa sólida en el centro. En el endarco eso no ocurre, ¿sí? El protoxilema también ocurre hacia el centro, pero los haces vasculares en sí, el tejido vascular, no está ocupando una masa sólida en el centro, sino que está disperso en la forma de haces. Y el otro tipo de distribución del protoxilema, que es el característico de los helechos, es lo que llamamos el protoxilema mesarco,
Entonces vemos aquí que los tejidos vasculares también no están concentrados en una masa sólida en el centro, sino que están en la forma de un anillo vascular, ¿sí? Y esto es en el cual, ¿sí? el protoxilema va a estar presente en el medio, ¿sí? de cada uno de esos parches de tejido vascular. Puede haber más de un foco de donde se concentra el protoxilema, y debido a eso, a este protoxilema se le denomina protoxilema mesarco, y es una característica bien distintiva de los helechos. Bueno, veamos ahora algunos ejemplos de algunos de estos otros tipos de distribución tanto de haces vasculares en el cuerpo del tallo como distribución de protoxilema. Bueno, uno de esos casos es el caso de la protostela. Lo tenemos representado acá con un licopodium, en el cual vemos hacia el exterior los elementos vasculares de menor calibre del xilema, que son los elementos del protoxilema, y más hacia el centro los elementos del metaxilema, en una clara configuración de un protoxilema exarco. Aquí tenemos ahora la estructura de una sifonostela, y antes de mostrarles un corte transversal de una sifonostela para que veamos cómo está justamente distribuido el proto y el metaxilema, sí, quería mostrarles esta representación de lo que es una sifonostela para asegurarme que queda bien claro el concepto. Entonces, recuerden que sifonostela es... hablamos de sifonostela cuando los tejidos vasculares se disponen en la forma de un cilindro hueco. ¿Sí? Estamos hablando de nuevo, tejidos vasculares en estado de desarrollo primario. ¿Qué ocurre? Conforme observen ahí que cuando sale una hoja, se genera esa laguna foliar, que es un espacio del cilindro que queda donde los tejidos vasculares están discontinuos. Si por alguna razón se llegaran a solapar, ¿sí? Distintas hojas, es decir, que tuviéramos hojas muy próximas, el aspecto general que podríamos llegar a tener del sistema vascular es algo parecido a esto que tenemos aquí, que parece que como si tuviéramos distintos haces vasculares formando un anillo, algo parecido a lo que era la eustela. ¿Cuál es la diferencia esencial entre la sifonostela y la eustela? Que la situación esta como de pequeños haces vasculares que tenemos en esta posición no es algo que se continúe a lo largo del tallo. Recuerden que este es un corte transversal. Si yo hago un corte transversal más hacia arriba o más hacia abajo, puede ser que estas estructuras vasculares que veo aquí que ocurren de manera discontinua se unan, ¿sí? Una a otra de distinta manera. Y eso es un poco lo que marca la diferencia entre lo que es la sifonostela y una eustela. ¿Sí? En la eustela, la segmentación del tejido vascular, es decir, el hecho de que se presente de manera discreta en la forma de haces, es continua a lo largo del tallo. No así en la sifonostela, donde la sifonostela básica es ese cilindro continuo hueco de tejido vascular, que es interrumpido en algunos lugares, y cuando las interrupciones se solapan, el aspecto general es este que tenemos aquí. ¿Sí? Digamos, ahí vemos el protoxilema en el centro de los elementos de esas suerte de pequeños paquetes de tejido vascular, y el metaxilema, los elementos más grandes que generalmente se ubican hacia la periferia. En una ampliación de lo que serían esos tejidos, aquí vemos justamente a la masa de xilema rodeada de floema en dos bloques, y aquí coloreado en rojo aparece lo que es justamente los elementos del protoxilema conformando ese tipo de protoxilema que llamamos mesarco, bien característico de los helechos, y que obviamente ocurre en una distribución de tejidos vasculares más general, que es lo que denominamos sifonostela. Muy bien, entonces, ya que ahora vimos cuáles son las características de la estructura primaria de los tallos, veamos ahora cómo es que se da el desarrollo secundario en los tallos. ¿Sí? Entonces, el desarrollo secundario, o crecimiento secundario en los tallos, va a estar derivado de la acción de un meristema denominado cambium vascular. El cambium vascular tiene como tejido meristemático lateral, porque se ubica en la periferia del órgano, un origen mixto. Por un lado, se corresponde con estas líneas que estamos marcando acá de color rojo,
¿sí? Que es los restos del procambium que no terminan de diferenciarse en xilema o floema primario, que me dan origen al cambium vascular, y también la otra fuente del cambium, porque ven que en este esquema se vería como que el cambium aparece como un meristema discontinuo. Bueno, lo que logra la continuidad del cambio es la dediferenciación, es decir, el hecho de células que asumen otra función de las células parenquimáticas ubicadas entre los haces vasculares, que es lo que llamamos el parénquima interfascicular. Entonces, ese parénquima interfascicular que acá estamos viendo con mayor detenimiento es el que comienza a actuar con esa actividad meristemática. Y de hecho, aquí podemos ver a lo largo de esa línea amarilla que es donde se ubica justamente el cambio en formación. Y lo que me dice que tengo el cambio en formación es esas células alineadas. Fíjense que parece que cada una de esas células grandes estuviera como subdividida. Eso es porque realmente hubieron unas divisiones celulares, pero fíjense que todas las divisiones se realizaron en el mismo plano. Eso obedece a que hay unas células con una serie de señales específicas que las marcan a que se dividan en un determinado plano. Eso es lo que va a hacer que el cambium se vuelva continuo con el cambium originado a partir del procambium. Entonces va a producir floema secundario ahora hacia el exterior y xilema secundario hacia el interior. Muy bien, entonces esto ya lo habíamos visto, así que es cuestión de repasarlo someramente. Cuando observamos al cambium en lo que sería un corte longitudinal tangencial, esto es básicamente como mirar la superficie de un tallo desde el exterior, si pudiéramos remover la epidermis y la región de la corteza, si es que todavía estamos en un estadio joven, lo que vamos a ver es una serie de células cambiales que denominamos células iniciales radiales, que son las que me van a conformar el tejido parenquimático que se dispone en el sistema radial, y las células iniciales fusiformes, que son las que van a formar los elementos de los tejidos vasculares que se disponen en el sistema axial. Y habíamos visto cuando describimos los tejidos vasculares que hay algunos elementos celulares que se disponen con su eje mayor paralelo al eje del tallo y otros que se disponen con el eje mayor perpendicular al eje del tallo. Bueno, los que se disponen con el eje mayor perpendicular son los elementos de los radios parenquimáticos, que están constituidos básicamente por células parenquimáticas, ¿no? Y los elementos que se disponen con su eje mayor paralelo al eje del tallo van a ser elementos de conducción y elementos básicamente de sostén. Y puede también darse algunos elementos parenquimáticos que se ubiquen también de esa forma. Eso contrasta bastante con lo que observamos en las gimnospermas, donde los radios consisten de una sola serie, por eso se llaman radios uniseriados. Fíjense esa cadenita de pequeñas células que observamos ahí en este corte longitudinal tangencial, se corresponden justamente con las iniciales radiales, ¿sí? Que me van a dar origen también a radios uniseriados. Bueno, y ahí tenemos las iniciales fusiformes que en el caso de la gimnosperma me van a dar únicamente lugar a las traqueidas, ¿sí? En el caso de arqueospermas, las iniciales fusiformes dan origen a células de transporte, como son los elementos de los vasos, células de sostén, como son las fibras, y también a células del parenquima ubicado en ese sistema axial. Bueno, muy bien, entonces la estructura, mirando ahora lo que sería un corte transversal del cambium, ¿sí? Vemos ahí otra faceta, ¿sí? Lo vemos desde otra perspectiva, que es la perspectiva que nos da el corte transversal. Bueno, ahí vemos una zona cambial, con la línea amarilla marcamos el cambium, y ese cambium me va a dar hacia las células que produce el cambium, que quedan hacia el interior del órgano, se van a diferenciar en células de xilema, y las células que quedan hacia el exterior se van a diferenciar en células de floema. Todas esas células que están en este momento en la zona cambial no están diferenciadas ni en xilema ni en floema. Las que van quedando hacia adentro de la capa de células que se divide activamente, que es la que aquí hemos representado con la línea amarilla, es la que se van a transformar en células de xilema. Observen que en este preparado las células con paredes secundarias engrosadas se han teñido de azul y las células con paredes primarias se han teñido de marrón. Entonces todavía no hay deposición de pared secundaria en las células que se van a transformar en elementos de conducción xilemático. Entonces ahí tenemos una célula
claramente con una orientación radial en este corte transversal, que es justamente la inicial radial, y luego tenemos las iniciales fusiformes, en este caso cortadas en su menor dimensión. Muy bien, entonces teníamos el cambium vascular que se presentaba de manera discontinua, que era el que tuvo su origen en el procambium, y luego se hace continuo por la intervención de la dediferenciación del parénquima interfascicular. Entonces, si observamos ahora cómo es que se da la actividad del cambium vascular, vamos a mirar un corte transversal de un tallo leñoso, como es el de este ejemplo de un tallo joven de tilo. Lo que vemos es que usualmente en los tallos leñosos se van a demarcar anillos, que típicamente se denominan anillos de crecimiento. Y eso obedece a la actividad estacional del cambium. El cambium va a tener una actividad y las células y el desarrollo de las células que produce el cambium van a tener un grado de crecimiento que va a depender de los recursos disponibles. Entonces, en este momento en que se hizo el corte, esa es la ubicación del cambium vascular, que siempre lo vamos a encontrar en la zona de límite entre xilema y floema. Y luego, digamos, básicamente que estamos hablando de xilema secundario y de floema secundario. Entonces, ahí tienen marcado la primera banda de incremento anual que tuvo esta planta en su desarrollo. ¿Sí? Ahí tenemos el segundo año, el tercer año, cuarto año y quinto año. Los tejidos vasculares, el xilema, ¿sí? Dentro de lo que son los tejidos vasculares, es el tejido vascular que se acumula durante toda la vida de la planta. El floema se acumula durante algún tiempo y luego es desprendido gradualmente, las partes más viejas, pero el xilema siempre se va a acumular en el cuerpo de la planta. De manera que los xilemas que produjo por primera vez la planta, los más antiguos, se van a encontrar más hacia el centro del tallo. Dentro de ese tejido secundario vemos eso que se marcó ahí con amarillo, que son los radios parenquimáticos. Los radios parenquimáticos solo están presentes en tejidos con desarrollo secundario, en tejidos vasculares con desarrollo secundario, porque los produce el cambio. Entonces la presencia de esos radios parenquimáticos me indica de alguna manera que yo tengo justamente un desarrollo secundario, más allá de la presencia de estos anillos de crecimiento. Entonces, dentro de lo que es cada incremento anual de crecimiento, vamos a reconocer una parte del xilema que llamamos leño temprano y otra que llamamos leño tardío. Si observan, los elementos de conducción del leño temprano son de mayor tamaño que los del leño tardío. Si observamos en los siguientes anillos de crecimiento, se observa el mismo patrón. Y eso obedece a que el leño temprano son las células que se desarrollan son las células que se desarrollan en la primavera y el verano. Luego, el leño tardío es lo que tenemos de desarrollo sobre el otoño y el invierno, que es cuando empezamos a tener menor temperatura y menor disponibilidad de luz. Entonces, eventualmente, menor producción de fotoasimilados y menor crecimiento celular. Eso hace que el tamaño de las células disminuya, no así el grosor de las paredes celulares, lo cual eventualmente determina que tengamos una mayor concentración de pared celular hacia la región del leño tardío, lo cual determina que lo veamos de color más oscuro, y eso es lo que nos ayuda a poder delimitar esos anillos de crecimiento. Muy bien, aquí en la superficie del tallo también vemos ya una peridermis en formación. Ahora vamos a ver con más detalle la formación, pero recuerdan que la peridermis era el tejido de protección que sustituía a la epidermis en aquellos órganos que tenían un desarrollo secundario. Debido a que la epidermis no se puede autoperpetuar ni acompañar el crecimiento en diámetro de la planta, una vez que la planta comienza a crecer en diámetro a nivel del tallo, la epidermis queda rasgada, ¿sí? Antes de llegar a eso, la planta comienza a formar, por la acción de otro meristema lateral llamado felógeno, este tejido de protección llamado peridermis. Aquí tenemos demarcados los incrementos de floema de los primeros 5 años. ¿Sí? Difícilmente se acumule mucho más floema que eso. En algunas plantas tal vez sí, pero en general, a partir de los 5 años ya después empiezan a desprender sucesivamente los floemas más viejos y solo se retienen los floemas más nuevos. ¿Sí?
Muy bien. Aquí, dentro de este corte, también vamos a reconocer que la mayor parte de los elementos celulares que conforman toda esta masa de xilema secundario son fibras. ¿Sí? Y también vamos a tener, obviamente, los elementos de conducción, que son los elementos del vaso. Los elementos del vaso cumplen la doble función de darle sostén a la planta y de permitir el transporte, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora cómo es que se va dando el incremento entonces y cómo es que va ocurriendo el crecimiento de la planta. Bueno, esto que está marcado en rojo ahí es el xilema que se produjo el primer año y en azul el floema que se produjo en el primer año. En algún momento estuvieron en contacto. El tema es que ese xilema que se produjo en el primer año y el floema del primer año fueron desplazados entre sí, fueron separados, distanciados, porque entre medios de ellos siguió actuando un cambio en que siguió produciendo xilema y floema. Entonces cada vez ese xilema y floema coetáneos que empiezan a quedar más separados. Entonces en ese momento ahí es donde teníamos el cambio vascular. Luego tenemos el segundo año, ahí es donde teníamos el cambio vascular, noten el incremento en el floema también. Luego viene el tercer año, ese es el lugar donde teníamos el cambio vascular con la línea amarilla. Tenemos otro incremento en el floema. Luego viene el cuarto año, por la acción del cambio vascular, más incremento. Y por último, el último año, al momento que se realizó el corte anatómico, donde ahí tenemos el cambio vascular. ¿Sí? Y es en el año en el que se produce xilema y floema, en el único momento en que el xilema y floema coetáneos, es decir, que se produjeron al mismo momento y que se desarrollaron al mismo momento, van a estar en íntima proximidad. Luego empiezan a quedar separados por xilemas y floemas más nuevos. Muy bien, dentro de lo que es la madera de el tejido cilemático de las angiospermas, a la manifestación macroscópica del orificio que queda por la cavidad de un elemento del vaso se le denomina poro. Y al tipo de distribución de esos poros se le denomina porosidad. Y es un criterio que sirve para reconocer, para diferenciar los anillos de crecimiento y también para reconocer distintos tipos de maderas. Entonces, tenemos, por ejemplo, una situación como la de la izquierda, donde vemos que hay un cambio abrupto en el grosor de los elementos de los vasos de lo que sería el leño temprano con respecto al leño tardío. ¿Sí? Donde en el leño temprano tenemos elementos de mayor calibre y en el leño tardío elementos de menor calibre. Pero vean que el cambio es bastante abrupto. ¿Sí? A esto se le denomina porosidad anular. Luego tenemos una situación de cambio más gradual. Y ahí marcamos el límite en tardío y temprano un poco digamos, arbitrariamente, ¿sí? Pero eso es lo que me marca cuando el cambio es gradual, la porosidad semianular. Y luego tenemos una situación donde no hay una diferenciación entre lo que es leño tardío y leño temprano. Y eso es lo que se corresponde con la porosidad denominada difusa, que es típica de muchas plantas que se desarrollan en climas tropicales, donde usualmente tenemos unas condiciones más o menos estables a lo largo del año. No todo lugar tropical obviamente va a tener las condiciones estables a lo largo del año, porque si bien en las zonas tropicales no tenemos la variación de las estaciones de otoño, invierno, primavera y verano, sí tenemos la variación entre la estación seca y la estación lluviosa, producto del viaje de la zona de interconvergencia tropical, que es el lugar donde está cayendo la mayor parte de la precipitación a lo largo del año, ¿verdad? Pero bueno, entonces, hablamos de porosidad en maderas de angiospermas, ¿sí? Que son las que tienen como elemento de conducción a los elementos de los vasos. En maderas de gimnospermas no hablamos de porosidad. Entonces vamos a ver ahora el esquema de un tallo de una gimnosperma. Bueno, vamos a ver que el xilema de una gimnosperma es bastante más homogéneo de aspecto. Por eso que al xilema de la angiosperma le decíamos heteroxilado, un xilema heterogéneo. El xilema de la gimnosperma es un xilema mucho más homogéneo. ¿Por qué? Porque no tenemos elementos de los vasos de distinto calibre, no tenemos fibras, como que el elemento celular mayoritario son las traqueidas, que cumplen la doble función de transporte y de sostén. Entonces aquí, digamos, ahí el elemento mayoritario son las traqueidas. Ahí vemos al leño temprano, de nuevo las traqueidas de mayor tamaño, y al leño tardío, las traqueidas de menor calibre, lo cual nos permite como que reconocer la estructura. Bueno, ahí está señalado un radio parenquimático,
Y que recuerdan que aquí en gimnosperma los radios parenquimáticos son uniseriados. Ahí tenemos otro radio parenquimático. Y bueno, entonces el aspecto general que tiene este xilema es más homogéneo y por eso se le denomina xilema homoxilado. Muy bien, entonces hemos visto entonces que el crecimiento en diámetro, ¿sí? en las plantas es lo que denominamos el crecimiento secundario. Bueno, eso no quiere decir que una vez que una planta pasa a tener desarrollo secundario, deja de tener desarrollo primario. Como les había comentado en la clase anterior, justo en esta época de primavera, donde vemos que las plantas están reasumiendo su desarrollo, vemos que los tallos más viejos, los tallos que ya perdieron la epidermis y por eso no se ven verdes, que se ven marroncitos o grises, son los que representan esas zonas de la planta donde ya tenemos un crecimiento secundario. Y los tallos verdecitos, súper tiernos, que están recubiertos por un tejido de protección que es la epidermis, me representan lo que es el crecimiento primario. O sea que en una planta que tenga crecimiento secundario siempre vamos a tener en los extremos de cada uno de los tallos porciones que al menos durante un tiempo muy breve, ¿sí? Se manifiestan como áreas de crecimiento primario, que es, recuerden, la que le da el crecimiento en longitud a la planta. Muy bien. Entonces, recapitulando un poco con lo de los tallos herbáceos y tallos leñosos, ¿sí? En los tallos herbáceos, ¿sí? Versus tallos leñosos, digamos, una de las diferencias esenciales es el tipo de tejidos y la proporción que vamos a tener de cada uno de ellos. Entonces, en los tallos herbáceos, típicamente tenemos una proporción muy grande de tejidos parenquimáticos, que es, por ejemplo, lo que vemos en este tallo de una gramínea, una paja mansa, o en este tallo de un trébol blanco, donde tenemos mucha médula, tenemos bastante corteza. Si bien es un tallo que este particular del trébol va a tener un desarrollo secundario, igual persiste una cantidad de parénquima tal que hace que lo continuamos llamando herbáceo. Pero después tenemos algunos tallos donde, como por ejemplo este de cannabis, donde la proporción de xilema es tal que ya podemos llamarlo que es un tallo leñoso, porque empezamos a tener una proporción bastante importante de leño o xilema, que es lo que está marcado de color rojo ahí. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el caso de un árbol de tilo en unos estadios muy jóvenes. Fíjense que hay solamente 2 anillos de crecimiento. Este es otro caso notable de un tallo leñoso, ¿verdad? Muy bien, entonces en estos tallos que van a tener un desarrollo secundario, ¿sí? En la superficie del tallo, antes de que ese crecimiento secundario comience a manifestarse, comienza la formación de la peridermis, que va a ser el tejido de protección que va a sustituir a la epidermis. Entonces lo vemos ahí demarcado con la línea amarilla, el tejido meristemático lateral denominado felógeno, que es el que me va a dar origen a esta peridermis, ¿sí? De nuevo, el hecho de que ustedes vean esas células alineadas debajo de la epidermis les dice claramente que hay algún felógeno en actividad. Porque recuerden que en una situación previa que se desarrolle el felógeno, las células que están debajo de la epidermis son las células que produjo el meristema fundamental, que se dividen básicamente en varios planos. Entonces no hay una secuencia de ordenamiento de células, ¿sí? El hecho de que tengamos esas células ordenadas quiere decir que esas células se estuvieron dividiendo consistentemente en un mismo plano, un plano periclinal, es decir, paralelo a la superficie del órgano, ¿sí? Que es lo que ocurre básicamente que con estas células del felógeno, ¿sí? Muy bien, entonces el felógeno produce hacia afuera felema, que son las células que mueren tempranamente porque suberizan sus paredes, ¿sí? Y se vuelven impermeables. Entonces eso determina, si una célula se vuelve impermeable, muere. Entonces eso forma como una costra corchosa, que es la que le va a otorgar esa protección a los tejidos en desarrollo secundario. Y hacia el interior unas células que se mantienen vivas durante algún tiempo, ¿sí? Y eso es lo que el conjunto de felema, felógeno y felodermis es lo que me forma la peridermis. Entonces vamos a ver ahora, ¿sí? Que en el caso de las plantas que tienen un desarrollo notable de su diámetro, lo que vamos a tener en superficie, más que una peridermis, o sea, la peridermis es una capa de protección que se produce de manera secuencial a lo largo de los años en el cuerpo de la planta, pero conforme se va dando el desarrollo en diámetro de la planta, nosotros vamos a notar, seguramente ustedes lo hayan visto, que en la superficie de los árboles hay una especie de cascarón bastante duro y grande, ¿sí? Que vulgarmente se le denomina corteza. Bueno, esa estructura corchosa generalmente,
¿sí? Bastante seca, de color amarronado o gris, o a veces varía dependiendo de la especie, se denomina ritidoma. ¿Sí? Entonces el ritidoma es una estructura compleja, ¿sí? Entonces, que se origina a partir de con la confluencia de varios tejidos. Entonces, en este esquema que tenemos aquí, tenemos representado una planta donde ya tiene un desarrollo secundario, lo vemos ahí, con el xilema que se produjo en el 2018, el floema que se produjo en el 2018 y lo que aún persiste de corteza en ese tallo, ¿verdad? Que está pasando a desarrollo secundario. Entonces, conforme tenemos el siguiente año de desarrollo, ¿sí? Ahí tenemos el xilema del 2018, lo mismo su contraparte del floema, el nuevo floema y el nuevo xilema del 2019. Fíjense cómo cada vez se empieza a colapsar más la corteza, empezamos a tener menor proporción de corteza, y ahí es cuando se produce una segunda capa de peridermis, que es la que tienen marcada de color con el punteado rojo, ¿sí? Muy bien, entonces lo que va a ocurrir es que al principio, debajo de la epidermis, y luego tal vez algunas capas por dentro de lo que va quedando de corteza, y luego en capas inmediatamente vinculadas con el floema se empiezan a formar distintas peridermis. ¿Y qué ocurre? Conforme se forman las peridermis, los distintos floemas que van quedando entre peridermis, debido a que la capa más externa de la peridermis, una capa de células muertas, comienzan a quedar aislados esos floemas viejos de la zona de donde están circulando los recursos, que siempre va a ser el floema más nuevo y el xilema más nuevo. Entonces esas capas terminan muriendo. Entonces ahí tenemos un tercer año de desarrollo, ¿sí? Y eso lleva a que esa especie de sándwich de floemas viejos y peridermis viejas y lo que resta de corteza me forme una masa de tejido complejo y heterogéneo, que es lo que denominamos ritidoma. O sea, el ritidoma es una suerte de costrón exterior en el cuerpo en el tallo de los árboles, que va a estar formado por floemas viejos y peridermis viejas. Y es lo que le da la protección última a estas plantas en este grado de desarrollo secundario tan notable. Entonces, si miramos con un poquito más de detalle esto, ¿sí? Una de las diferencias que tiene este meristema lateral, que es el felógeno con respecto al cambium, es que a diferencia del cambium, que es un cilindro continuo, en el caso del felógeno, no es un cilindro continuo, se va dando como que por sectores, y es el solapamiento de esos distintos sectores el que conforma todo este conjunto al principio de peridermis y eventualmente del ritidoma. Entonces fíjense, ahí tenemos con ese naranjo marcado el floema funcional, y con el naranjo oscuro floema funcional, con el naranjo intermedio los floemas viejos no funcionales, y con el amarillo los restos de la epidermis y de la corteza. Entonces ahí tenemos la primera peridermis, que se forma inmediatamente debajo de la epidermis, y luego tenemos una serie de peridermis sucesivas que no son continuas, que tienen esta forma como de arcos, y que eventualmente determinan que esos floemas viejos no funcionales terminen muriendo, justamente porque quedan aislados totalmente. Entonces es al conjunto de estas capas de peridermis y floemas viejos que le denominamos ritidoma, ¿sí? Y uno de los usos que tiene justamente el ritidoma es en el material que llamamos precisamente corcho. Entonces el corcho, ¿sí?, se corresponde justamente con el ritidoma de la planta del árbol de corcho. Eso la planta produce tanto, y eso se extrae generalmente en ciclos de 10 años más o menos. Se remueve todo el ritidoma y es procesado. Hay algunos corchos, ¿sí?, el corcho original, digamos, que se produce por especie de tallado, ¿sí?, con una herramienta que se corta ese cilindro, y con los restos que quedan, eso se lo muele y se conforma un corcho que puede utilizarse también para formar estas tapas de botellas de vino, o para construir otro tipo de materiales. Ustedes se van a dar cuenta porque le van a ver una estructura como alveolar o celular, ¿sí? Esa estructura alveolar o celular que se ve a nivel bastante macro
¿sí? No es una estructura que se corresponda con células verdaderas. Esos son simplemente fragmentos de corcho que se amalgamaron y con algunos químicos y con calor y mucha presión se volvieron a soldar. Pero si ustedes no ven la estructura alveolar, van a ver justamente el corcho tal cual ocurre, el ritidoma tal cual ocurre en el cuerpo de la planta. Muy bien, otra cosa que quiero llamarle la atención sobre la estructura de los tallos leñosos es que usualmente, y aquí tenemos un corte transversal de un tallo de un coronilla, uno de nuestros árboles nativos más característicos, generalmente en los troncos de los tallos leñosos se diferencian dos regiones, una denominada albura y otra denominada duramen. Esta diferenciación se debe a que en las porciones más internas del xilema secundario, o sea, las porciones más viejas del xilema secundario, se comienzan a depositar resinas o aceites cuya función es como que proteger a estos tejidos del ataque de patógenos como podrían ser los hongos. Recuerden que la mayor parte del tejido vascular no se utiliza para realizar transporte, sino que lo que le proporciona a la planta es el sostén. Entonces, las plantas invierten una energía considerable en proteger de algún modo ese sostén que les permite alcanzar las alturas que logran, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de lo que es el transporte se va a realizar en la albura y no en toda la albura tampoco, solamente en las porciones más externas de la albura, ¿sí? El conjunto de albura y duramen es lo que conforma el xilema. ¿Sí? Y ahí esa cascarita marrón que ven en superficie es el floema actualmente vivo y en este caso el ritidoma de la planta, que en el caso de coronilla no es un ritidoma especialmente grueso. Si miramos aquí lo que es un elemento bastante cotidiano en nuestras vidas, sobre todo en la época de otoño e invierno, que es una astilla, en este caso una astilla de un eucaliptus, bueno, aquí podemos distinguir algunas de las características que vimos recién, que les acabo de explicar. Vamos a distinguir una región de duramen, ¿sí? Que es la porción generalmente más oscura, y una zona más clara de xilema, que es lo que llamamos albura. ¿Sí? En conjunto eso me forma el xilema. Y luego tengo esa porción exterior, que es lo que vulgarmente se denomina corteza, ¿sí? Que está constituido por el floema y el ritidoma, justamente. ¿Sí? Piensen que una planta en este estado de desarrollo, ¿sí? Ya perdió hace muchísimo tiempo esa región de tejido parenquimático que está por fuera del cilindro vascular, que se denomina corteza. Eso es lo que técnicamente se denomina corteza. Esto no es corteza, ¿sí? Pelota es el término común con el que se hace referencia a esta estructura. Bueno, si pasamos ahora a ver cómo es el esquema de un corte transversal de un tallo secundario en un pino, vemos que aquí tenemos una cantidad de anillos claramente demarcados. Si miramos eso en un poquito más de detalle, bueno, vamos a ver la parte del xilema con los anillos muy claramente demarcados. La razón por la que lo vemos más oscuro es porque las traqueidas ahí son de menor calibre, entonces tenemos mayor cantidad de pared celular, pasa menos la luz, por eso son más oscuras. ¿Sí? Tenemos una región muy chiquita de floema y luego tenemos el ritidoma. Fíjense las capitas, ¿sí? De distintos floemas como peridermis acumuladas sucesivamente. ¿Sí? Entonces, como vimos en la clase de tejidos, una de las funciones del xilema es justamente el realizar el transporte del agua y los minerales, y el floema el encargado de realizar el transporte de los fotoasimilados. Entonces, en el caso del tallo, ¿sí? Una de sus funciones justamente va a ser el transporte del agua y los minerales, ¿sí? Y el agua va a ir desde regiones de regiones de mayor potencial hídrico a zonas de menor potencial hídrico, ¿sí? Debido a ese menor potencial hídrico, ¿sí? Se genera debido a justamente la evaporación del agua, ¿verdad? Entonces eso genera la tendencia, ¿sí? De las moléculas de agua, ¿sí? de mantenerse unidas entre sí, ¿sí? Por los fuertes enlaces de hidrógeno, hace que toda la columna de agua dentro del cuerpo de la planta se mantenga unida. Entonces, en la medida que desaparece el agua en las partes aéreas por evaporación, ¿sí? Se termina absorbiendo agua de parte de las raíces. Y todo este transporte se realiza por la vía apoplástica, es decir, tanto por paredes celulares como por el interior de estas células muertas. Y entonces
El xilema como tejido de transporte de agua y minerales, vimos que era un tejido heterogéneo que tiene células parenquimáticas, fibras, en el caso de las gimnospermas son traqueidas, en el caso de las angiospermas son elementos de los vasos, ¿sí? Y los elementos de los vasos, recuerdan que se unen para formar vasos, ¿sí? Donde un vaso podemos visualizarlo como un tren formado por vagones, que son los elementos de los vasos. Donde la locomotora y el último vagón son elementos de los vasos con los extremos no perforados. Pero todos los vagones intermedios son elementos de los vasos con los extremos perforados. Entonces el agua puede fluir muy eficientemente entre esos distintos elementos celulares. Pero cuando llega al extremo tiene que atravesar la pared celular secundaria por lugares donde hay digamos, adelgazamiento de esa pared secundaria. Es decir, no hay deposición de hecho de pared secundaria y solo hay pared primaria que sí es permeable. En el caso de la gimnosperma, el transporte de aguas entre traqueida y traqueida sí o sí tiene que atravesar la pared celular primaria que vamos a tener en esas zonas de intercambio que son las puntuaciones. Entonces, si nosotros observamos, si tenemos en cuenta estas características de la funcionalidad del xilema, empezamos a entender por qué el bosque boreal, que está dominado por el grupo de las gimnospermas, ocurre en los lugares donde lo hace. Fíjense que en esa zona donde se da el bosque boreal, la mayor parte del año el agua está congelada. O sea, desde el punto de vista de la disponibilidad de agua es como si fuera un desierto. Entonces, en esas circunstancias es más ventajoso el tener un transporte que, si bien no es tan eficiente, es bastante más resistente a que se rompa la columna de agua. ¿Y por qué digo esto? Porque el agua, para poderse mover a lo largo de la planta, tiene que pasar de célula a célula, no tiene un canal tan libre y amplio como el que ocurre en los elementos de los vasos. Y aparte, los elementos de las traqueidas son de menor calibre, o sea, hay más contacto entre la pared celular y el agua, entonces se puede lograr resistir más, ¿sí? La formación de unas burbujas de aire, que es lo que se denomina cavitación, y por ende que se rompa la columna de agua. Entonces no es ninguna sorpresa que los árboles que se desarrollan mejor en este tipo de ambiente son árboles que tienen una serie de protecciones como contra la pérdida de agua, ¿sí? El déficit de agua, ¿sí? Y estos son justamente las gimnospermas. Una vez que nos acercamos un poquito más hacia el Ecuador, que durante la estación digamos estival comenzamos a tener más disponibilidad de agua y mayores condiciones de temperatura y de luminosidad, las plantas pueden animarse un poquito más, ¿sí? Y ahí tenemos la existencia de los bosques caducifolios. Pero ¿qué ocurre? En invierno los suelos en estos lugares también se congelan, entonces la planta no tiene disponibilidad de agua. Entonces, en el curso de la evolución se favoreció justamente un mecanismo que hace que cuando se llega a esta estación, la planta se desprenda del órgano por el cual pierde el agua y el cual le hace absorber el agua, que es justamente las hojas. Entonces, es en esa zona donde nos desarrollan los bosques caducifolios. Y una vez que pasamos a la región donde generalmente tenemos buena disponibilidad de agua a lo largo de todo el año, bueno, las plantas no necesitan desprenderse necesariamente de las hojas a lo largo del año, porque siempre la van a tener disponible. Esto no es enteramente cierto en todas las regiones tropicales. Hay algunas regiones tropicales donde la estación seca es tan marcada que incluso, aunque el calor sea muy grande y las condiciones para la producción de fotoasimilados sean óptimas, la disponibilidad del agua no lo permite. Y las plantas también resumen a esa adaptación, podríamos llamar, que es la pérdida de agua de las hojas en la estación desfavorable. Entonces, otra de las funciones justamente del tallo es el transporte de fotoasimilados. Entonces aquí tenemos representadas unas células del floema, o sea, unas células que forman parte del tubo criboso, y unas células de xilema, ¿sí? Que serían los elementos del vaso conformando un vaso. Entonces, conforme en las hojas en las células del parénquima de la hoja se comienzan a formar los azúcares, eso es lo que se denomina una fuente de fotoasimilado, ¿sí? Debido a una variación en la concentración, difunde hacia los tubos cribosos los azúcares. El que aumente la concentración de azúcares en los tubos cribosos disminuye el potencial del agua y hace que comience a entrar agua dentro del tubo criboso, lo cual aumenta la presión, ¿sí? Y comienza a darse un flujo
de fotoasimilados por presión positiva, ¿sí? Dentro de lo que es el floema. ¿Sí? Y eso determina el transporte justamente de los fotoasimilados, que son liberados en las zonas denominadas fosas, que son los lugares donde se van a ser utilizados esos fotoasimilados. Y luego, ¿sí? El agua regresa digamos, como al xilema por justamente el tema de el flujo por presión negativa, que es el que habíamos comentado hace un ratito, que se genera justamente porque el agua en la zona de las hojas comienza a perderse por evaporación. Muy bien, entonces, una de las funciones fundamentales del tallo es, como vimos, el transporte, tanto de agua y minerales como de fotoasimilados. La otra función importante del tallo es la del sostén. De hecho, la menor parte del volumen del tejido, el resultado del crecimiento secundario en los tallos, es la que se utiliza para el transporte. La mayor parte se utiliza para sostén. Y bueno, con eso, sí, espero haberles ofrecido una introducción a las características esenciales de este órgano tan relevante como son los tallos en las plantas vasculares.